Hola, hola, bienvenidos nuevamente aquí a la vecindad del Chapu. Como siempre y como cada semana traemos una historia para contarles. Digamos que amigos, personas que nos encontramos en el camino, hombre, serán siempre bienvenidos aquí a la vecindad del Chapu. Hoy tengo un nuevo amigo de Chapulín que se llama nada más y nada menos que David Larrota. Es un diseñador plástico, es un artista plástico que se especializa en el dibujo, o sea, tiene un montón de, digamos, de talentos, y mejor dicho que sea David el que nos cuente. David, ¿cómo estás? Muy bien, Chapu. ¿Cómo vas? Gracias por la invitación. ¿Qué más, muchachos de la vecindad? Como le decía Chapu, yo soy artista plástico. Artista plástico. Especializado en técnicas de pintura, escultura, soy licenciado en artes y también tengo una especialización en maquillaje en efectos especiales para cine y televisión. O sea, mejor dicho, todo lo que sea arte me encanta y siempre he tomado el arte como un juego y me encanta jugar todos los días algo nuevo. Entonces estoy en búsquedas nuevas de aprender, de técnicas, de todo. Entonces siempre me encontrarán nuevas obras en mi lista de portafolio. Bueno, un artista que llega hasta acá, hasta la vecindad, pero hoy vamos a hablar de un tema más específico, y ahorita hablábamos antes de iniciar el programa, estábamos hablando de un tema que es en ocasiones tabú, y hoy vamos a hablar de todo el tema de la espiritualidad. Vamos a contar, no vamos a hablar específicamente de religiones, sino que vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el tema espiritual. ¿Por qué está David con nosotros? Porque David, en su experiencia de vida, ha descubierto que tiene unos dones. Y entonces, David, contanos cómo empezó todo este tema desde niño, qué experiencias empezaste a tener y que te encaminaron por conocer más sobre todo el tema de la espiritualidad. Sí, Chapo, pues desde niño, como te venía contando ahorita, ha habido un proceso de ser consciente de que hay otro campo que no es lo que vemos acá. ¿Hay algo más? Hay algo más. A mí me encanta, pues no para meternos como en el tema, como lo decías, de religión, pero a mí hay algo que me encanta, que es algo que dice la Biblia, y es que a la final nosotros tan solo vemos una pequeña sombra de lo que en verdad es. Esto que se ve como el plano 3D es tan solo una pequeña representación de la amplitud de dimensiones que hay. De hecho, para decir a grosso modo, se habla de que hay 13 dimensiones de campos cuánticos en los que estamos, pero no los evidenciamos por la frecuencia energética en la que nos encontramos. ¿Nosotros estamos en qué dimensión? Según estamos en la tercera, que es la tercera, o sea, ancho, alto y profundidad. O sea, es esto que podemos estar acá, pero por ejemplo está la 2D es eso plano. O sea, hay otra que ya pues empezamos a hablar de, o sea, hoy en día, menos mal, con tanta oportunidad que tenemos en contacto con información, ya sea a través de internet o de las bibliotecas que ya están tan amplias, pues ya se puede hablar de física cuántica, se pueden hablar de tantas cosas, pero por ejemplo, el mismo Albert Einstein hablaba, o sea, el tiempo es simplemente una forma de ver, pero no es lo que define. O sea, nosotros podemos estar, o sea, el pasado y el futuro tienen un punto de convergencia en este punto de presente, pero pues el tiempo en esta dimensión no es lineal. O sea, pero ahí ya sería otro campo. Exactamente, ya ahí nos iríamos a otro tema, pero que es muy amplio también. Exacto, muy David, muy entonces denso. David, ¿vos en qué momento, a los cuántos años empezaste a tener como esas experiencias, y qué tipo de experiencias fueron las que viviste? Bueno, o sea, decir que a qué edad empecé es complejo, porque de hecho, pues no sé hacia a los de la vecindad o a ti, Chapu, en qué momento empezaste a recordar. Es complejo decir que yo en qué momento empecé. Sí me acuerdo más o menos de un suceso. Yo he tratado de ser consciente de eso. Antes de los 7 años yo no tengo tantos recuerdos. Hay cosas específicas que me acuerdo, pero no todo, ¿cierto? Porque es como esta película de Intensamente, ¿no? Sí, claro. Que los recuerdos se van desechando. Así es. O sea, yo considero que uno va desechando cosas que no son pertinentes,
pero sí hay una memoria inconsciente que se mantiene. Entonces hay dos sucesos que en estos dones a mí me marcaron, y fue uno que a los 5 años mi bisabuela muere, y una noche antes de ese suceso yo sueño que ella estaba muriendo, pero yo me levanté asustado, se lo comuniqué a mi mamá, pues sí, en este caso mi mamá, y le dije, hey, mi abuelita se va a morir, ¿qué es esto? Y ellos, no, ella está bien, está bien. Cuando en la tarde fue que sucedió todo, y entonces yo sentía como un peso de culpa de que sabías que tuviste esa experiencia, que conociste la situación antes. En otro momento también, me acuerdo que fue para los 6 años, para mi cumpleaños, tuve un primer momento contacto con el déjà vu. Claro, en ese momento no sabía cómo se llamaba eso ni qué era eso, sino que simplemente cuando llegó el momento de la integración de la fiesta, yo ya viví esto, y todo a través de los sueños. Hoy en día, cuando pasan ciertas cosas en mi vida que son trascendentales, a veces sueño momentos, sí, previamente, que te van a suceder. Sí, o con mucha simbología para interpretar. Entonces, por medio de toda esa prevención que me hace mi subconsciente, yo lo que hago es tratar de interceder por eso, orar, como pedir como claridad ante qué debo hacer. Hay cosas que necesariamente no se pueden cambiar. Hay otras que simplemente es para tú tener como ese acercamiento y poder soltar también, aliviar esa carga que genera el estar en contacto con ciertas cosas. Okay. Entonces, eso es. Entonces, desde niño empezó así. Yo era tan sensible que a veces iba hasta la casa de los compañeros y sin tener que ellos contarme que estaban asustados en las noches porque sentían cosas. Yo decía, aquí hay alguien, aquí hay una presencia. Y entonces, que usted cómo sabe, y yo empezaba como a decirles lo que yo sentía, y decía, a mí me pasa eso en la noche. Entonces yo tenía como todos esos momentos de niño. Sensibilidad se llama eso. Entonces tener como esa capacidad de sentir que en el espacio se siente que hay una presencia. Sí. Entonces, de niño empezaste entonces a sentir, por decir, no sé si en las noches, ahorita me estás comentando que en ocasiones veías sombras. ¿Cómo era esa experiencia? Yo siempre a las personas que están como con esa curiosidad, como con esa también que tienen niños que son muy sensibles a ese tema, yo les digo, no hay que demostrar temor, no hay que angustiarse, simplemente hay que permitir la experiencia, fluir a través de eso, porque es que si tú le metes mucho miedo, esas presencias, si son negativas, se van a alimentar de ese miedo, ¿sabes? Porque son de baja vibración. Los entes de baja vibración lo que están buscando es esas emociones bajas, para absorber energía. Exactamente, sea tu tristeza, sea tu temor, sea la angustia, la rabia, o sea, todo lo que es negativo, eso se van a alimentar. Sí, eso genera unas vibras en el... Exactamente, por eso ya entrando también como en un aspecto muy general, por eso en los lugares donde se ocurren cosas catastróficas, muertes violentas, o se ve tanta fenómeno poltergeist, porque están esas presencias ahí alimentándose de eso, aún siguen, continúan. Entonces, por eso cuando uno llega a esos lugares, lo siente, y ellos se alimentan de eso que uno siente. Y esas presencias que quedan, así como dices, en esos lugares puntualmente, ¿esos son espíritus o entes de esas personas que sufrieron ahí, o son entes que llegan a, como por decir, a absorber todo ese espacio de tristeza o de emociones de temor y de no sé, de violencia que se vivieron en esos lugares? Pues nosotros
como en nuestra, porque aún eso está o sea, hay mucha ciencia en este momento a través de eso, entonces ahí tendríamos que hablar de diferentes tipos de entes. Como tal, son espíritus, ¿cierto? O sea, puede ser que a alguien asesinaron y esa persona quedó ahí penando, sí. Exactamente, pero de por sí ya había algo que ocasiona eso. Entonces hay entes parásitos no solamente por los lugares o las situaciones que se viven, sino también entes parásitos que se te alimentan a ti constantemente en tu diario vivir por lo que estás viviendo. Hay entes parásitos que te dominan a ti a hacer ciertas cosas. Es como cuando uno dice, "Joder, madre, yo no quiero hacer esto, yo no quiero tomarme una más, pero se me presenta la tentación y hay un parásito que eso ya, o sea, está llevando a cometer ese... Exactamente, que lo impulsa a eso. En el cristianismo y en el catolicismo se habla de que son potestades que gobiernan. Entonces ahí hay mucho, volviendo a la pregunta tuya, por ejemplo también están los hombres sombra. Los hombres sombra son entes que pues están en las sombras, como bien lo dice su nombre, y están en búsqueda como de esas sensaciones, de eso. Y no solamente es el hecho de ver como hoy en día es espíritus que hoy en día están, no, o sea, eso desde los sumerios, desde los egipcios, siempre han estado. De hecho hay un ente muy famoso que es el sombrerero. Es un ente que parece que tiene un sombrero, se le ven solo los ojos y aparece en ciertos momentos para absorber energía, o también se le ve cuando hay rituales o juegos de invocación. O sea, de hecho ya hay muchas personas hay muchos gráficos y muchas pinturas de ellos, porque hay muchas personas que lo han identificado. Téngame esa historia y ya vamos a regresar porque sigamos hablando de este tema tan interesante aquí en la vecindad del Chapo. Entonces, ¿qué, papá? ¿Todo bien? Todo bien, papá. Aquí en la elaboración, yo soy Juan el mecánico, parcero. Aquí en la elaboración técnico-mecánica, papá. Mejor dicho, estoy como diría el que caza vampiros. Con ganas de conseguir plata, parcero. No, ¿sabes qué? Ahí nos llegó un carro, de un señor, pues está para la venta. Llegó el carro de un señor que se murió tanqueándolo y se murió tanqueándolo. Le pasó como el camarón que se duerme. Y se lo llevó la corriente, que le dieron el precio y le dio un paro cardíaco al señor, hombre, qué pesado, hombre. ¿Sabes qué? Hablando de como de restaurantes y todas cosas de restauración, hay unos restaurantes que no salen, no. Que por ejemplo, que un clavo saca otro clavo. Oigan, pregúntele a un carpintero a ver si eso es fácil de hacer. No, papá. Por ahí otros restaurantes que Dios le da pan al que no tiene dientes. Pura mentira. Que no les pase como a Boqueguaje, que no volvió donde el odontólogo y ahí está ya sin dientes y no ha conseguido ni siquiera el pan. Ay, María. No, hay otros que el que no llora no mama. Ay, María. Por eso será que a mí siempre me dice, ¡Tergue, barrero! Pero era que a mí siempre me dice el patrón, cuando yo le pido un aumento, me dice que María Juan puede llorar, que me estará queriendo decir. ¡Ay, María! Está bien, pues. Yo soy Juan el mecánico. Ya recuerde que no me da raya que me guarden en el celular para tapar la mora, parcero. ¡Qué calor! Regresamos aquí a la vecindad del Chapo, gracias a Juan el mecánico por sus intervenciones siempre en nuestra vecindad. Entonces estamos acá hablando con David, todos estos temas que generan mucha curiosidad, de que hay muchas personas que yo viví esto, pero no le dan mayor importancia, no investigan. David tuvo esas experiencias desde niño y empezó a investigar, a conocer. Entonces estamos hablando del sombrerero y de todo el tema de las sombras. Entonces tú estabas acostado de niño y sentías que pasaban sombras, o cómo era esa situación. De hecho era, pues acá se le dice charro. Sí, a eso que uno pues como que se le sale de la explicación. Yo me acuerdo que yo
siempre he sido como incómodo para dormirme fácil, o sea, siempre como que cualquier ruido me despierta, cualquier cosita, soy muy... No, pues yo en la situación tuya tampoco me dormiría fácil, pues. Exacto, no, y yo llegaba, entonces cerraba los ojos y era como tratando de contar ovejitas, nada, y yo como que abría un ojo. ¿Usted contaba sombras? Una sombra, dos sombras, tres sombras. De hecho empezó a pasar así. Cuando empezaron a suceder esas cosas, yo estoy hablando aproximadamente 7, 8 años, empecé a darme cuenta que había cosas en mi entorno que yo decía, o sea, no es normal, porque yo soy el de la mitad de 2 hermanos y mis 2 hermanos durmiendo, nosotros dormíamos en un mismo cuarto y teníamos un camarote y yo lo sentía durmiendo y yo decía, ¿quién está al lado mío? Que yo lo siento ahí al lado y yo sentía hasta como se me sentaban en la cama. Entonces yo simplemente lo que hacía era abrir como un huequito por la cobija y miraba. De hecho ya se acostumbró tanto, me acostumbré tanto a esas sensaciones y a las presencias que habían, porque no era una sola, o sea, habían varias. ¿Y era una casa antigua? O... No, era una casa, yo nací en Bogotá, criado en Mosquera, Cundinamarca, y Mosquera antiguamente fue hay resguardos indígenas y demás, y se dice que fue tierra de gigantes donde se han encontrado fósiles de mamuts y bueno, o sea, tiene una historia muy enriquecedora de nuestros ancestros. Ahí específicamente donde está esa partecita de la sabana, se decía que pues las leyendas de uno de colegio que le decían, es que ahí donde está eso fue un cementerio indígena, yo no sé, o sea, no sé si era real o todo, pero llegaban esas presencias ahí, o sea, no. Antiguamente eso era la sabana, o sea, eso era potrero, entonces no, todo tiene su historia. Y ya hay construcciones, pues viviendas, y tú estabas en una de ellas. Exacto, yo estaba ahí y yo, por ejemplo, pasaban cosas como, bueno, eso, lo de las sombras. Ya más grande, yo veía un niño. Había un niño que... ¿Y te decía algo? No, o hacía no, algo? nunca tuvo un contacto directo conmigo. ¿O te miraba? Pero sí, eso, o sea, yo lo sentía, que estaban ahí. Sucedió algo y fue que mis hermanos, que los quiero mucho a su manera, pero de niño me hicieron mucho bullying. Yo no dormía en las noches, yo muchas veces me la pasaba era leyendo o dibujando. Y ellos me apagaban la luz o bueno. El caso fue que mi papá entonces me hace un cuarto como solución, me hace un altillo, un cuartico útil que llaman en las casas. Entonces era un cuartico muy chiquito, yo apenas podía, o sea, era a esta altura, entonces yo tenía que estar arrodillado. Y eso, o sea, fue arriba, sí. Arriba en el techo, sí. Mansardas, Eso, exacto. Y ahí el único pecado de ahí, o sea, yo vivía como en mi mansión ahí, yo era feliz porque todo lo tenía ahí y me podía quedar hasta tarde haciendo lo que me gustaba, dibujar o leer, pero lo único era que se escuchaba todo no solamente lo de mi casa, sino de las casas de alrededor. Okay. Y entonces yo escuchaba sonidos, yo escuchaba cuando subían las escalas y todo el mundo durmiendo, yo escuchaba cuando rechinaba algo, cuando se caía algo. Casualmente ese cuartico comunicaba al baño y yo siempre tenía sueños de alguien, pues siempre no, tuve 3 sueños en específico donde se suicidaba, se ahorcaba una niña. Okay. O sea, y lo veías como si eso sucediera en la casa donde ustedes estaban. Exacto, o sea, como si ella se colgara del baño. ¿Qué pasa? Hay momentos en que como esas entidades quedan aprisionadas como en ciertos campos energéticos, uno lo evidencia, yo lo evidenciaba en el baño, pero puede ser que años atrás ahí hubiera un árbol y simplemente ocurrió ahí. Okay, sí. Era por la ubicación actual. Exactamente, se conectaba. Ahorita detrás de cámaras hablábamos de que hay momentos en los que
lo ideal es que cuando uno le suceden ciertas cosas, sea un déjà vu pequeño o una visión de un sueño, pueda tratar de como intencionar las cosas para que se puedan evidenciar y saber si tienes un don y lo puedes potencializar. Y por ejemplo pasó que años más adelante, estoy hablando de que tuve una primera novia, la novia de colegio, que duramos años. Ya es un fantasma también. Y esta chica una vez se amaneció en la casa y ella soñó con ese ente. O sea, tuvo el mismo sueño de la persona. El mismo sueño que yo había tenido cuando era niño. Ok, ahí me surgió una duda, David, y es que es muy común decir que eran pues como historias de los abuelos, que no guarde cosas ahí, que porque cuando pues, si se muere no esconda cosas, porque si se muere entonces se puede quedar penando en torno a esas cosas que usted guardó. ¿Eso tendrá algo que, eso será real o simplemente es un mito? Hay anclajes, hay almas que sí se anclan a ciertas cosas y pertenencias, pero más que el alma se quede ahí penando, yo digo que no es el alma como tal, sino son estados energéticos que se quedan anclados a esas pertenencias. Okay. O sea, es como cuando se decía, y yo aún lo creo, que las fotografías sirven para capturar ciertos pedazos de alma. De hecho, tuve una experiencia en un colegio de monjas allá en Mosquera, donde había un cuarto. Y lo tuve allá, y también yo fui músico también. Fue de una sinfónica de allá de Mosquera, y en uno de los viajes que tuvimos de competencia nos quedamos en un monasterio en Duitama, Boyacá. Y habían fotografías de monjas por todo un pasillo, igual que en el colegio. Y yo cuando empecé a pasar, yo sentía que me miraban las monjas, o sea, los ojos se movían, todo. Y entonces, claro, de hecho... ¿Pero que te miraban las fotografías? Sí, o sea, se movían, se sentía, habían fotografías muy pesadas. Muy antiguas, me imagino, pues ya hay gente que ya habían fallecido todas. Sí, y aún, o sea, por más recientes que sean, o sea... Es como, en estos días estaba escuchando un podcast de una investigación de la mente criminal y hablaban de todos estos asesinos en serie famosos, sobre todo pues de Estados Unidos y todo, y entonces había un man en específico que decía, no, es que, o sea, usted lo ve, y estaba dando una psicóloga estaba dando la conversación, y llegaba la chica y decía, es que usted lo mira y hasta se enamora de él, porque o sea, se le nota un carisma, pero cuando miraba, usted le sentía el demonio adentro. Y literalmente yo fui a buscar la foto, y yo cuando de una sentí el escalofrío, o sea, se sintió, porque se captura esas esencias. Una porción de alma. Exactamente, entonces por eso muchas veces hay que tener cuidado, pues, a quién le damos una fotografía o también con qué estado de ánimo nos tomamos las fotografías, todo eso marca. Y o sea, que ahí viene otro tema, que para interrumpirte. Yo también lo estoy pensando. El tema de que las fotos, por eso es que con las fotos hacen todo ese tema de que llaman que me hicieron un amarre con una fotografía. Exacto. Recientemente vimos una noticia que acá cerca, en el embalse de Guatapé, como bajó el nivel del agua por todo, digamos, por todo el fenómeno del Niño y el verano que está haciendo, encontraron una bolsa con unas piedras, un amarre, y había una fotografía de una joven, y obviamente como con una, digamos, un objetivo de brujería, que era como hacerle un amarre a esta chica. Entonces este tema de las fotografías está muy ligado a eso. Tengo una porción de alma que se le entrega a alguien. Exacto. Y con eso me pueden hacer un daño. Ahí toco dos puntos esenciales. Uno es el hecho de que hoy en día ya no es tan difícil o sea, es que ya ni siquiera tienes que tener una fotografía física de la persona, o sea, tenemos redes sociales. Me meto a Facebook y encuentro la fotografía del que sea. Ahí voy a ondear un poquito más, pero voy al segundo punto. Lo que tú acabas de decir, por ejemplo, de que el amarre estaba en una represa, ¿cierto? ¿Por qué se hace eso? De hecho, cuando yo quiero limpiar a las personas que de pronto les ha sucedido ese tema de brujería o están sintiendo cosas, percibiendo cosas, muy bueno que limpien su casa, limpien, oren,
si creen en Dios, declaren a Dios, si creen en el universo, declaren al universo, pero que les muestre señales y los guíe a donde hay cosas que no están generando algún mal o algún daño. Puede ser sal, puede ser huesos, puede ser pelos, puede ser un muñequito, puede ser cualquier cosa que genere más. O sea, en algún momento en nuestra casa hasta tocó botar un peluche de mi hija cuando tenía 2 añitos, porque estaba teniendo muchas pesadillas y muy densas. Entonces, cuando oramos y todo, fue un peluche. Y el peluche de pronto no es ni siquiera que quisieran hacerles un daño directo a ustedes, sino que de pronto era un objeto que ya venía cargado con algo. Exactamente, ahí hay otro punto. Pero terminando lo del arroyo, es porque es un elemental. Los elementales sirven para purificar las cosas. Entonces, cuando los brujos necesitan hacer un amarre, y que no se encuentra, que no quieren que lo encuentren nunca. Exactamente, buscan un punto donde no se perciba, ¿cierto? Un punto que, o sea, de hecho hay un libro se llama La brujería negra en Colombia, y hablan de testimonios de políticos, de hecho en especial de un expresidente, donde habla que en la casa de Nariño, en toda la oficina presidencial, habían amarres. Okay. Y entonces los encontraron detrás de los cuadros, o sea, un montón de cosas. Cuando yo necesito limpiar esa brujería, lo que se debe hacer es tirarlo a un elemental. ¿Qué es un elemental? Pero un elemental que consuma agua. Entonces tiene que tirarse a los arroyos, a una cascada, algo que limpie, que purifique y que fluya. O el fuego. Porque pues el viento ya tendría que estar consumido o deshecho el elemento con el que se está haciendo el embrujo, para que ya no tenga fuerza. Pero hay situaciones donde, dependiendo del amarre, eso soporta, y hasta hay ocasiones que se vuelve a encontrar el elemento restituido, como si no le hubiera pasado nada. Yo iría a la fija y es el fuego, pues, para uno estar más seguro. De hecho, para purificar más, dependiendo del tipo de intención que se puso en eso, a veces es más purificador el agua. Ok. David, regresemos como a esas historias de tuyas. O sea, tuviste entonces de niños esa identificación de presencia, ¿cierto? ¿Cómo fue ya ese proceso de adolescencia, donde ya uno de pronto ya empieza a tener como mayor, ¿cómo se puede decir? Puede tener más conocimiento, puede empezar a identificar, puede leer. Entonces, ¿cómo fue esa transición ya de niño a adolescente teniendo esas experiencias? ¿Y qué experiencias nuevas tuviste pues ya siendo adolescente? Fue muy teso, porque de hecho en mi adolescencia yo ya empecé a alejarme de todo este contenido espiritual, pues como esa sensibilidad. Aunque me gustaba mucho siempre el tema y seguía viviendo experiencias, viví un enfriamiento. Pero ¿qué sucede? En el colegio yo era el chico raro del colegio. Era el raro del colegio. Sí, primero porque era muy nerdo. Okay. y mis mejores amigos eran la biblioteca o los profesores, entonces tuve inconvenientes con eso. Pero frente a los temas espirituales, hubo momentos en los que yo jugaba mucho un juego. Hay que tener cuidado con los juegos, o sea, eso sí. Okay. Yo vi la experiencia. ¿Sabe qué? Hagamos algo para que dejemos a la gente conectada y ya escuchen esta historia de la adolescencia. Vamos, que ahí yo creo que nos están llamando Martica Correa, y ya venimos para que escuchemos esta historia de David. Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Martica Correa. Hace tiempos que no nos veíamos, mis amores. Estaba muy perdida porque andaba con una gripita, aunque el médico me dijo que era una subvariante del del Omicron, aunque tiene de otro nombre, dice que subvariante 2.86, que también le llaman pirola, eso, así. Es parecido a lo que les da a ustedes el guayabo, la parola, pero no es pirola. Es que hoy en día se inventan unos nombres todos enredados, nada más para chicanear. Por ejemplo, ahora años el que lo llevaba uno en el carro
se llamaba Chivero. Ya hoy en día hay que decirles dizque Uber, y el chofer se sigue llamando Rufino. Hombre, ahora años, mis amores, le preguntaban a uno que si ya se había comprado el estrén, pero hoy en día hay que decirles que si ya cambiaron el outfit, y le tiran babas y todo va uno diciendo esa palabra, mis amores. Ahora años, mis amores, a uno lo corregía una profesora con una regla, y hoy en día que los corrige el coaching, esa cosa, mis amores. También, ahora años le llamaban, ese está haciendo pereza, y ya dice que no, jefe, me estoy tomando un break. Mejor dicho, nos inventamos palabras para querernos ver más sofisticados, pero seguimos con la misma cara de indios, mis amores. Mejor dicho, aunque la mona se vista de seda, la cara de india se queda, mis amores. Yo soy Martica Correa. Seguimos conversando, mis amores. Chao, pues, Padre y Espíritu Santo, amén. Tan bella Martica Correa, además que Martica también ha vivido y debe tener historias por contar, porque yo creo que ella tiene para ahí 200 años ya. Pero bueno, estamos hablando de los juegos son peligrosos. Y en la adolescencia, yo me acuerdo que en la adolescencia que la tabla de Ouija, que todas las cosas que tienen como generan tanta curiosidad en los adolescentes, que la moneda no sé qué, que para activar el espíritu de Einstein para que le ayudara a uno en el examen de física, pues un montón de cosas que uno se inventaba. De hecho, con las monedas yo lo tomaba mucho como juego, ¿cierto? Como normalmente siempre andaba con monedas y preguntaba cosas. No todos los juegos se hacen de forma tan, ¿cómo lo podría explicar? Como tan superficial, ¿cierto? O sea, como, que simplemente el hecho de lanzar las monedas ya estoy invocando, no. Hay que hacer un proceso, ¿cierto? Sí, y obviamente hay que tener como un conocimiento. Exactamente. Pero sí hay juegos que se pueden convertir desde la ignorancia en algo muy serio si no se saben manejar. Ejemplo, la Ouija. No se saben cerrar. La Ouija ya es otro tema. Lo que pasa es que la Ouija, más que un juego, es una herramienta. Lo que pasa es que nos lo han vendido como un juego. Y de hecho, o sea, es que me parece tan tremendo el boom comercial que ha tenido, que hasta en la película de Barbie sale una Ouija de Barbie rosada y todo. O sea, sí. Entonces esas son las cosas, pero a lo que voy es que, por ejemplo, en algún momento en el colegio estaba en quinto de primaria, me acuerdo, como había dicho, me hacían mucho bullying en el colegio, y yo me acuerdo que yo les enseñé a unos amigos a jugar. Y el caso fue que no me dejaron jugar a mí. O sea, les enseñé, pero no me dejaron participar. ¿Y qué juego? Un juego con unas monedas y una tijera, que no lo voy a decir especificar, pues como para que no haya inconvenientes. Para que no lo me puede hacer en casa. El caso fue que todo el salón, la mayoría del salón jugó, y yo en esas, pues como no me dejaron jugar, fui el sapo que llamó a la profesora. No, pues ya se cumplió la hora de entrar al salón, y no llegan los compañeros. Profe, es que ellos están detrás del restaurante jugando ahí algo. A quién sabe qué. Entonces, bueno, la profesora fue. Yo estudiaba en un colegio salesiano. Entonces era campestre, y me acuerdo que ellos estaban, pues que cuando llegaron la profesora pues los regañó, y la mayoría no se quería soltar, y estaban asustados, hasta que la profesora ya dijo, no, que bueno, ¿por qué están haciendo eso? Y se fueron las mujeres al baño. Y bueno, el caso es que tuvieron una experiencia paranormal. Ellos estaban viviendo una experiencia ahí, porque yo les dije a ellos, hay que cerrar el juego, si no se cierra pueden pasar cosas, asustarlos y demás. Entonces no los dejaba salir el ente invocado. El caso fue que en ese momento las mujeres se fueron para el baño, otros se fueron para el salón. Ese día tocaba religión, me acuerdo muy bien que todos tenían Biblia y se pusieron a leer la Biblia. Y los muchachos que se quedaron, 4 muchachos, estaba yo y la profesora se fue. Quedamos los 5 ahí. Al lado de donde nosotros estábamos estaba de día, o sea, no fue ni de noche ni nada. Había una vaca blanca, normal. Y
y de la nada, de la parte trasera de ella como que se movió, se giró y de la nada salió un hombre con un sombrero recostado y nos hacía, o sea, como con la cara de negativo. O sea, se le veían solo los ojos. O sea, en un día tan soleado, era negro y se le veían solo los ojos rojos. Okay. Y nosotros éramos como que, o sea, claro, los muchachos salieron corriendo, el juego no se cerró. Y en ese mismo momento, las niñas que estaban en el baño también se les apareció y les asustó. Entonces fue tremendo. Yo me acuerdo pues que sí, como les digo, o sea, ese día se pusieron a leer la Biblia y todo y todos asustados, y ahí sí yo no vuelvo a tocar nada de esos juegos. Yo le cogí mucho respeto, yo no volví a jugar ni volvérselo a enseñar a nadie por eso mismo. Por el riesgo, claro. En 9º grado, en otro colegio que ya estaba estudiando, una vez unas chicas también estábamos haciendo como una exposición y hablando de ciertos temas, entonces yo hablé del tema de esa experiencia. Entonces, ay, sí, ¿cómo se juega? Y yo, no, ¿para qué les voy a enseñar? Ay, no, que solamente para que nos diga cómo y ya. Y yo, no, con esto y con esto. Ah, bueno, ese día tocaba hacer una exposición entre grupos. Y 5 mujeres se fueron a hacer el grupo en una casa de ellas. Resulta y acontece que se pusieron a jugar. Ya habían acabado la cartelera, todos los preparativos de la exposición, se pusieron a jugar. Se pusieron a jugar lo que usted les enseñó. Lo que yo les enseñé, que no quería enseñarles. Bueno, el caso fue que no se sabía. Y 3 días antes había muerto la abuelita de la dueña de la casa. Ah, ok. Entonces había un portal, esos son portales abiertos de mayor sensibilidad. Porque la abuelita estuvo ahí. Sí. Entonces sucede que empiezan a suceder cosas paranormales y todas salen disparadas. La chica que era la nieta de la señora que murió tuvo un encuentro con ella. Algo bueno, pero la regañó y le decía que por qué estaba haciendo eso. Y la otra chica que se quedó tuvo una parálisis corporal de 3 días. Quedó así totalmente bloqueada. Sí, o sea, no era ni siquiera como un coma ni nada, pero no reaccionaba. Y 3 días estuvo en la casa así, pues la llevaron al médico todo, pero en la casa reposando hasta el tercer día que ya volvió en sí ¿Y recordaba algo? Ella decía no, que recordaba era como una presencia, como alguien que la tocó, que la abrazó, pero que no, pues que no supo más, o sea, como que todo se iluminó y cuando despertó era como si hubiera pasado 5 minutos. Ok, sí, es eso, es complejo. Ahora, David, estuvimos hablando de desdoblarse. Ah, bueno. Me imagino que también entonces en ese proceso ¿fue ya adolescente o fue ya siendo adulto? No, fue de niño también, o sea, de niño yo era, o sea, muy fuerte en ese tema sin saberlo. Ya en mi adolescencia entonces me empieza a interesar todos como ya estos temas en general, ya buscando una respuesta, o sea, siempre fue como buscando una respuesta. Me encantaban los programas de investigación paranormal, todos los contenidos. Me acuerdo que en ese tiempo daban un programa que creo que hoy en día todavía lo dan, pero ya no como antes, que era Insomnia. Pero antes sí, hasta daban psicofonías en las charlas, iban a hacer procesos de poltergeist por ejemplo, me acuerdo una vez que lo hicieron en donde hubo el volcán, en Armero, exacto. Y o sea, para mí eso fue muy significativo porque yo digo, uy, hay otros campos. Yo me empiezo a sumerger en un campo que me encantaba mucho de niño y de adolescente, que fue el vampirismo. Y con el vampirismo empecé a leer las crónicas vampirescas de Anne Grace. Y resulta que ahí el personaje principal, pues siendo una novela, explicaba muchas cosas: el desdoblamiento, la materialización astral, o sea, los vampiros energéticos. Por ejemplo, hay muchas personas a mí me sucedía mucho de niño,
lo de la parálisis del sueño. No sé si lo han escuchado. Sí, y de hecho yo creo que muchos lo hemos vivido, pero uno no, pues lo siente como algo normal. Entonces, no sé si es como cuando usted se queda bloqueado, siente una presencia, quiere hablar, quiere moverse, quiere salir corriendo, pero no. Pero Eso, no. por ejemplo, es un vampiro energético y lo que están absorbiendo es la energía sexual que tiene esa persona. Entonces a mí me pasaba mucho de niño. Y ahí en esos libros los explicaba mucho. Entonces yo empecé a tener como esa introducción, pero los dones, como ya empecé a generar como una conciencia sobre eso, ya no era tan fácil entrar porque ya empecé a jugar algo de la mente, entonces del consciente al subconsciente, entonces ya no podía entrar. Igual todos lo hacemos. O sea, por más de que tú no tengas recuerdos de eso, el consciente se desprende a la hora de dormir y queda tu subconsciente activo, pero tú normalmente siempre estás teniendo estos sueños o visiones porque es un mundo, una dimensión de no hay tiempo. Diferente, eso te iba a preguntar, el subconsciente del cuerpo, el físico queda ahí, está dormido, pero entonces el subconsciente sigue activo en otras dimensiones. Exacto. Entonces ya tú, ya cuando uno le empieza a intencionar, que ya fue mi búsqueda desde hace unos años, el meditar y demás, y empezar a adquirir más conocimientos al respecto para poder volver a este don tan bonito de esta sensibilidad y discernimiento espiritual, es ser capaz de, por ejemplo, ir a visitar la biblioteca cásica, que son los registros de vidas que todos tenemos. De hecho, pues así como a grosso modo contando una cosita, o sea, por ejemplo, Albert Einstein o los profetas o tanta gente tesa, Tesla, decían, yo no recibo esto de ningún libro, o sea, yo no recibí esto porque estaba buscando, no, simplemente me llegó a mí a través de los sueños. Una transmisión a través de los sueños. Bueno, téngamelo ahí, estas historias están muy interesantes y yo creo que mucha gente se está sintiendo identificada porque han tenido esos sueños, esa parálisis en los sueños, o sueñan constantemente con una persona específica. Son historias que puede ser tabú, pero que es algo que sucede y que es real. Aquí en la vecindad de Chapo. ¡Hoy, sus mercedes! Yo soy Don Justo. ¿Cómo le va al señor? ¿Cómo le ha ido? Buenas, sus mercedes. Yo soy Don Justo, el que le rima. ¿Qué más, su persona? ¿Cómo le ha ido? Oiga, sus mercedes, yo soy Don Justo, el que le rima con mucho gusto. Oiga, ¿no le alcanzó la trompa pa'l pico? Tranquilo, yo se lo ajusto, su merced. Oiga, sus mercedes, por estos días la vicepresidenta Francia dijo en su amaño que para el tema del cambio van a necesitar más de 4 años. Oiga, sus mercedes, habría que preguntarle al pueblo y al votante a ver qué opina, porque yo no creo que a ese helicóptero le dure tanto la gasolina. Sus mercedes, y hablando de regaños de esposas, por estos días la tierra ha estado temblando mucho, sus mercedes. Sus mercedes, marinillas somos todos, su merced. Oiga, sus mercedes, la violencia en Ucrania y en la franja de Gaza se les fue la mano. Por eso debe estar temblando la tierra tanto, por tantas cosas raras que hace el ser humano, sus mercedes. Oiga, su merced, ojalá algún día cambiemos para que no nos ganemos tantos regaños. Y ojalá que el cambio sea pronto y que no dure tantos años. Que no dure, que dure más de 4 años, sus mercedes. Hoy no, ¿qué tal, sus mercedes? Yo soy Don Justo, el que le rima con mucho gusto. Eche para allá. Oiga, hasta luego, sus mercedes. Hasta luego, su merced. Don Justo, aquí en la vecindad de Chapu, con todas sus verdades al estilo de Don Justo. Don Justo. Seguimos aquí con David, entonces vamos ya a hablar como de cómo fue esa experiencia de desdoblarse, David. Bueno, mis primeras experiencias de desdoblamiento fue a través de creer que estaba soñando, ¿cierto? Okay. De ser ese inconsciente de que simplemente fue un sueño loco. Pero después me empecé a dar cuenta que lo que estaba viviendo en el sueño estaba ocurriendo. Okay. ¿Cómo empecé a darme cuenta? Controlar el sueño. Esos sueños lúcidos. Okay. Y ya el desdoblamiento es que tú sales en tu cuerpo astral y te ves ahí. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo en las primeras evidencias que tuve fue empezar a ver lo que estaban haciendo mis papás o en tal parte
quién estaba en el parque, o sea, empezaba a andar. O sea, es como cuando uno anda, cuando está mirando las aplicaciones de mapas, Sí. que las fotografías satelitales que tú empiezas como a salirte y a ver como todo como un Pues mapa. ir a Google Maps y mirar a quién estaba ahí en la cuadra. Eso yo ya lo hacía cuando era chiquito, pues que me desdoblaba. Entonces era muy teso. Hubo momentos en los sueños donde también podía identificar ciertas presencias ahí en el desdoblamiento que estaban a mi alrededor. Hay muchos mitos respecto al desdoblarse, que uno puede correr el riesgo de no volver, o que otro ente aprisione tu cuerpo y ¿Quedes ya paralizado? no, que ese ente posesione tu cuerpo y no te permita volver y entonces tenga el control sobre tu cuerpo, o que tú miras la hora o el tiempo en medio de esos sueños y quedes ahí anclado. O sea, hay cosas que tampoco hay que entrar con el miedo. O sea, yo digo que todo es intención. Si tú entras vibrando alto, nada puede interponerse ante lo que tú tienes que vivir y lo que estás manifestando a través de eso. ¿Qué es vibrar alto? Llegar en el Kybalión, en la máxima ley por excelencia, y en la mayoría de las religiones y culturas ancestrales, la máxima ley es el amor. Por eso Dios es amor. El universo es materializado desde el amor. Esa es la vibración más alta que hay. Si tú todo lo llevas al amor, y que es el amor, usted sentirse feliz, alegre, tranquilo, paz, o sea, nada te va a perturbar. O sea, no sé si tú has tenido encuentros con esas personas que son, o sea, se les nota ese carisma, y, o sea, sí, por más de que les pasen tragedias, ellos son como que buena todo va a energía. estar bien. Ajá. Exactamente, porque vibran alto. Entonces, yo, por ejemplo, muchas veces cuando me suceden cosas, que yo siento cosas con personas o lugares, yo soy como que, bueno, no me vas a asustar. Yo empiezo a conversar como si estuviera conversando a sí mismo, pero esas presencias escuchan y sienten esa valentía de uno o la energía y no lo molestan. ¿Qué tiene que ver de que vos tenés, a ver, ahora que entramos en esto de vibrar alto, ¿cierto? Y de que hay personas que tienen como esa capacidad de que hay niños con una madurez y una vibración alta, un discernimiento, una tranquilidad, una sabiduría, ¿cierto? Y hay adultos que parecen niños porque son inestables. ¿Qué tiene que ver eso de pronto con el tema de una acumulación de experiencias de otras vidas, esa vibración que trae por ya ese reconocimiento previo? ¿Eso tiene algo que ver o es mítico? No, tiene que ver, pero yo hay que identificar una cosa: es la niñez, la inocencia de ser niño, y otra cosa es la madurez. Porque ya los adultos que no asumen su rol como adultos, no es que sean niños, son inmaduros, okay, ¿cierto? Son irresponsables. Eso es otro tema. Pero, por ejemplo, hay en varias culturas y ancestrales dicen la invitación es a que sean como niños. Pero ¿qué es un niño? Es esa personalidad de estar asombrada por todo, de deslumbrarse por lo más insignificante. A mí me encanta, por ejemplo, estar en mi entorno, siendo en un día soleado o aún con lluvia. ¡Ay, qué lindo! O sea, como caen las gotas de lluvia. Uy, mira este insecto. O sea, tú conversar con el insecto, o sea, sentir esa energía. Y yo le doy gracias a Dios porque yo digo, uy, qué bonito, o sea, que yo tengo la oportunidad de vivir de todo esto. Eso es ser un niño. O sea, de hecho, ¿quiénes son los que más aprenden? Los niños, porque tienen mayor curiosidad. Los niños son de los que empiezan a preguntar por todo, empiezan a querer saber más, y cuéntame más, y cómo se hace esto, y cómo. En cambio, un adulto es como que, no, yo ya me lo sé todo. Ya sé eso. Ya para qué, o sea, sí, usted está hablando de esto, a mí también me pasó, y yo tal cosa. O sea, no son enseñables. Bloqueamos. Exactamente. Entonces, al ser como niños, permitimos
poder avanzar y crecer y tener una concepción más amplia de todo. Permitimos experimentar con Dios aún más, el manifestar esa experiencia divina. O sea, yo soy de los que de niño yo decía, uy, qué chévere lo que me está pasando. O sea, yo llegaba con más historias al colegio, yo quería compartirlo a todos. Disfrutabas eso que estaba pasando. Exactamente, disfrutar, ser como niño es disfrutar. Y por eso mi vida artística es un juego de niños. Pero yo digo, o sea, yo hoy en día quiero seguir siendo como un niño, al mancharme las manos, al poder crear, manipular, o sea, crear algo. Es que crear es una esencia de niños, porque el adulto ya se la sabe todas y lo que busca es un método, cómo lo realiza otro. En cambio un niño dice, no, yo intento y lo hago. David, otra experiencia que tuvimos en el camino y que hoy día se está, digamos, se ha vuelto un boom, algo más comercial y algo ya de otros tipos de manejos, y es el tema del yagé. ¿Cómo es esa experiencia de llegar al yagé, no desde el punto de vista de la psicoactividad, sino más como desde el punto de vista del encuentro espiritual? Para mí el yagé es un tema muy de respeto, ¿cierto? De abordarlo desde una conciencia más que desde algo como de querer vivir la experiencia, de querer como que no, venga, pruebe, no. Sí se está viviendo algo que es que todo, o sea, ya antiguamente quienes lideraban esos encuentros eran personas muy sabias, o sea, eran los chamanes, los taitas, eran personas en un encuentro espiritual tan constante que en esa mediación entre el mundo y el campo espiritual te guiaban a ti para encontrar tu camino. Okay. Entonces hoy en día yo he tenido encuentros, he tenido experiencias con el yagé donde las personas que han guiado, o sea, se les nota el afán de vender más de conectar. Como el siguiente. Exactamente. Okay. Entonces, a mí, por ejemplo, un buen guía es aquel que tú le puedes hacer preguntas y te va a guiar, te va, hey, aterriza esto. Yo no me las sé todas, pero yo percibo esto. De hecho, un taita, un sabio, ya conoce lo que tú estás experimentando, ya lo interpreta, o sea, se pone en tus zapatos para acompañarte, para llevarte y para que tú puedas, porque es que no solamente es consumir, ay, qué chévere, yo vi una vida en África, o conecté con siendo la abejita que estaba ahí al lado. A ti que yo quiero saber es a David que le mostró el... No, pero esperemos, yo finalizo ahí, porque si no, entonces se vuelve algo que a la final no aterrizamos o sea, el yagé es un medio, es como cuando yo medito o oro. Ajá. Simplemente el yagé, ¿qué va a hacer? Es que para yo entrar en ese punto de conexión espiritual, me va a sensibilizar un poquito más porque está activando la glándula pineal. Ajá. Y me va a llevar a meterme más en ese mundo que no percibo en esta tercera dimensión. Pero para algunas personas puede ser el solo incienso. Hay terapias de respiración que tú puedes hacer consciente y llegas a estados superiores de conciencia sin consumir nada. Entonces yo digo, más que llegar al yagé por consumir, es más con qué intención te estás acercando. Es el conocimiento que te está llegando, que te está llevando a que lo pruebes, porque el yagé también te hace una invitación. O sea, hay que hacer un ayuno previo para que tú llegues a ese momento y no te dé tan duro. Uh-huh. Y también debe haber una intención, no es hacerlo por hacer, no es llegar y decir, yo voy a fumarme un cigarrillo, porque si no, o sea, el yagé ya es otro tipo de herramienta. De experiencia. Entonces uno llega a hacerse preguntas, bueno, ¿qué pasa con esta relación que tengo con mi esposa, con mis hijas? O bueno, necesito una dirección a la decisión que voy a tomar frente al trabajo. O sea, cosas así tan mundanas, pero también puede ser, hey, ¿y yo a qué estoy destinado en este mundo? Entonces es eso. Mi experiencia prácticamente la resumo en eso, en que, por ejemplo... De pronto ahí tuviste una respuesta al tema de por qué David tenía esos dones desde pequeño. Exacto. Más que para mí ser una sorpresa, lo que viví fue una afirmación
de lo que ya me habían entregado como dones espirituales desde chiquito, y fue entenderlos desde otra postura, que esto tiene un propósito mayor. ¿Por qué los tienes? Pues si nos puedes contar. ¿Qué respuesta encontraste ahí? Yo considero, en la Biblia se especifica, hay una parte donde se especifican los dones y talentos que se le entregan a cada persona, los llamados. Entonces hay personas que son llamadas a ser maestras, otras a guiar, a pastorear, a refugiar a las personas, otros que dan profecías. O sea, todo eso se cumple en todos los entornos de las culturas ancestrales y religiosas, siempre están. Normalmente el chamán y el taita es alguien que está construido entre todos esos talentos, entre todos esos dones, o sea, los mantiene todos. Tiene el don de sabiduría, tiene el don de palabras, o sea, todo. Yo me considero que tengo eso, o sea, porque yo veo muchas cosas a través de la visión, tengo donde es discernimiento. Hay ocasiones, no siempre, pero yo doy la mano a alguien y sé que trae malas intenciones. Como tatúo, para mí el tatuaje es un ritual sagrado y ancestral, toda la historia ha existido. El que diga que el tatuaje es moda está muy equivocado, porque de hecho la momia más antigua que se ha encontrado en el mundo tenía tatuajes. Okay. Estamos hablando de 5700 años, y tenía tatuajes de rituales de sanidad, de protección. O sea, entonces hay cosas que van más allá. Más allá. En el tatuaje es un ritual de sangre. Entonces la intención que yo estoy depositando en esa persona, yo normalmente cuando empiezo a tatuar, es para mí en el cristianismo se llama imposición de manos, es imponer las manos y bendecir a alguien. Yo mientras estoy tatuando estoy orando, puedo conversar contigo, pero mi intención en mi cabeza, en mi pensamiento es que a esta persona le vaya lo mejor posible. Gracias, Padre, porque pues yo me refiero a Dios como mi Padre. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de que esta persona haya llegado a mí y no a otra persona. Gracias, porque si tú lo guiaste acá es porque hay un encuentro, debe haber una posibilidad de que tú me uses para darle una palabra. No ni siquiera hablar de religión ni nada, sino que simplemente a veces cumplimos un rol o un papel de alivianar las cargas en los otros. Entonces, para mí esa es mi labor principal, o sea, poder acompañar a otros, que en el conocimiento que yo te he podido adquirir y en las experiencias que yo he podido guiarlos. Y eso me lo resumo en algo que llama, que es la numerología, y yo en la numerología soy el 11. Soy un número maestro, y los 11 o los 22 o los 33 son números maestros porque son capaces de tener la capacidad de abordar la maestría entre todos, de poder refugiar a todos, de guiarlos, de darles conocimiento, son muy creativos, por eso soy artista, y también tienen la connotación de que han vivido no solamente las experiencias de este plano, sino de otras vidas. Hay una acumulación de historias. Bueno, esto es un tema que ya como ahorita lo estamos hablando, va a haber un segundo capítulo donde vamos a hablar de otros temas muy interesantes, como los masones, estuvimos ahorita conversando de los reptilianos, los Illuminati. Bueno, mejor dicho, ya casi para cerrar, David, muchas gracias por venir a la vecindad del Chapu, muchas gracias por estar con nosotros, despídase usted de la vecindad y muchas gracias por contarnos todas estas historias y permitirnos conocer más de ti. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, espero hayan disfrutado de este tiempo. A grosso modo y aceleradamente se contó de todo un poco, pero bueno, no, estoy a su servicio, lo que necesiten, acá bienvenidos, y bueno, en otra ocasión nos vemos. Acá estaremos de nuevo con todas estas historias que trajimos hasta aquí. Recuerden que no están solos porque ellos están ahí. Chao, chao. Esta es la vecindad del Chapu.